mensajito, oren por tal cosa y lo mandan ahí, lo envían, ¿no? Vía mail o como sea. No, querido, queremos conocer a Dios, debemos meternos con Él. Si Pablo se hubiera quedado con la primera oración, Pablo hubiera dicho: Señor, yo tanto que te sirvo, tantos que fueron sanados, tanto que fue derramado tu espíritu, esto, aquello otro, y tú no me sanas. Y el diablo hubiera aprovechado esa situación para meterle ese aguijón peor a Pablo. Pero Pablo buscó la respuesta de Dios, y para eso tuvo que meterse con Dios. Tuvo que comenzar a conocer a Dios, y él descubrió que Dios no le sanaba, porque Dios detrás de eso tenía un propósito con él. Que no es que Dios no tenía poder para sanar, era que Dios tenía un propósito con Pablo. Y dejó eso para que Pablo se dé cuenta de que Dios siempre tiene el control. De que la gloria no era de Pablo en las revelaciones como Dios le usaba, sino que Dios estaba sobre él. Y cuando Dios usaba mucho a Pablo y de repente Pablo se sentía bien de eso, comenzaba la molestia en su vista. Y Pablo decía: gracias, Señor, perdóname, la gloria es tuya, yo te conozco, Señor, yo sé lo que tú estás haciendo, alabo tu nombre. Conocí a Dios. Pero esta gente quería juzgar, y de hecho juzgaba al pueblo del Señor sin conocer a Dios. Sin conocer a Dios. No le conocieron. Y si no conocieron a Dios, no conocieron su palabra, porque su palabra nos revela a Dios. Escucha. Y en verdad, en estos tiempos estamos viviendo tiempos tan conflictivos, donde personas hablan la palabra de Dios, pero no conocieron al Dios de esa palabra que hablan. Y no digo que está mal que prediquen, no digo que está mal que hablen. Digo que primero hay que buscar a Dios, como dijimos anteriormente, y hay que conocer a Dios. Hay que tener una experiencia con Dios. Dios es real. Dios no es la religión de papá, de mamá, la religión que yo aprendí de chiquito. Dios no es la religión que me pueden haber enseñado en una escuela bíblica, en una escuela dominical. Dios es real. Dios es poderoso. Aleluya. Dios tiene todo poder y Él quiere glorificarse en mi vida. Los sacerdotes no buscaron a Dios. Los que debían impartir la justicia, los jueces, no conocieron a Dios. Pero como si fuera esto poco, la Biblia dice aún más. Ve a los profetas y dice: y los profetas. ¿Qué profetas? Los profetas que estaban en medio del pueblo del Señor, del medio de Israel. Los profetas, en vez de profetizar la palabra de Dios, estaban profetizando en nombre de ¿quién? De Baal. ¿Quién era Baal? ¿Quién era Baal? ¿El Dios de qué? De la prosperidad. En vez de profetizar y anunciar la palabra de Dios, estaban profetizando en nombre de Baal. Prosperidad. Prosperidad. Y si usted sigue leyendo, la Biblia sigue diciendo: y anduvieron tras lo que no aprovecha. Siguieron un camino torcido, siguieron una senda torcida. Y yo quise tocar este texto primero para reflexionar un poquito, que ahora lo vamos a hacer, pero segundo para poder, hermanos, mostrarle la realidad que se está viviendo en estos días. La verdad, nosotros no somos mejores que nadie. Por el contrario, necesitamos mucho del Señor, que Dios nos ayude. Pero la realidad es que estamos viviendo también días muy difíciles. Y hablo desde el punto de vista del cristianismo, donde estas cosas que yo he leído acá, tal cual
si quiere decirlo, no sé si la palabra es adecuada, textualmente, se está cumpliendo en lo que hoy está ocurriendo en estos tiempos. Los sacerdotes no buscan de Dios, pero igual ministran a Dios. Los jueces juzgan sin conocer a Dios. Y los profetas profetizan, pero no la palabra de Dios. ¿Sabe lo que trae como resultado esto? Lo que ocurrió con Israel. Cautividad. Cautividad. Hoy el Evangelio se ha transformado en innumerable cantidad de personas que se levantan ungidas supuestamente por Dios, o ungidas por fulano, por mengano, donde viajaron a determinado lugar y allá recibieron una unción especial para ser apóstoles, para ser profetas, para hacer esto, para hacer lo otro, y vienen supuestamente con esa unción y ahora ellos son profetas. Gente que no conoció a Dios, gente que tuvo el dinero para pagar un pasaje y vino con esa unción y ahora son los ungidos. No conocen a Dios. Y no está mal que la persona quiera servir a Dios. No está mal que la persona quiera predicar. No está mal que todos quieramos hablar la palabra de Dios. Está muy bien hacerlo. El problema está si yo lo hago sin la dirección de Dios, sin buscar a Dios, sin conocer a Dios, sin hablar lo que Dios quiere que yo hable. Voy a traer confusión, voy a traer apostasía, voy a traer desvío de la voluntad de Dios. Si usted habla con muchas personas hoy que se congregan en la iglesia, en esta o en cualquier otra, acá no creo porque siempre hablamos en otras iglesias, muchas están confundidas. Confundidas. Hay muy buenas iglesias, no estoy diciendo que son todas malas, escuche esto que aclaro, ¿no? Pero hay mucha gente confundida. Mucha gente confundida. ¿Será de Dios o no es de Dios? ¿Lo que me habían enseñado es lo bueno o esto que me están enseñando ahora es lo correcto? ¿Cómo debo hacer? ¿Así o de esta otra manera? Confundida. Confundida, como ocurrió en los días de Elías. Claudicaban entre dos pensamientos: ¿Jehová es Dios o la prosperidad de Dios? Vale Dios. El pueblo claudicaba entre dos pensamientos, no sabía hacia dónde ir, estaba confundido. Pero en esta noche queremos compartir la palabra de Dios para que usted pueda entender y comprender que Dios no es Dios de confusión, que Dios es Dios de paz, de amor, de dominio propio, que Dios no te deja confundido, que Dios es claro cuando habla, que Dios a lo negro dice negro, a lo blanco dice blanco, y si hay algo que todavía no está claro, Dios siempre lo tiene claro. Yo tal vez no lo entienda, pero la realidad es que tenemos que tener cuidado en este tiempo. Sacerdotes que no buscaron a Dios, profetas que no anunciaron la palabra de Dios, por el contrario, en el nombre de Baal profetizaban, jueces que juzgaban sin conocer a Dios. ¿Trajo destrucción? Sí que vino destrucción. Yo le hablé en el comienzo de lo que sufrió Jeremías, producto de la desobediencia, de la idolatría, del pecado. Ahora reflexionamos. ¿Qué era mejor esto que Dios? Y fíjese el ejemplo que Dios le da. Dios le dice: yo soy una fuente de agua viva. Escuchen, para que entiendan, para que reaccionen. Dios le dice: yo soy una fuente de agua viva. ¿Sabe que es una fuente que fluye agua continuamente? Por eso viva, que corre, que corre, que corre, que corre, que no se detiene nunca, no está estancada, va corriendo. Por eso viva, va corriendo. Así es Dios, una fuente de agua viva, que corre, que fluye, que se renueva cada día, que trae nueva y hace nueva todas las cosas, que nos bendice y nos sigue bendiciendo, que obra y sigue obrando, que actúa y sigue actuando. Y cambiaron la fuente de agua viva y en su lugar
agarraron y hicieron pozos.